Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Entérese. En Entérese hoy el tema es tan de actualidad que usted desde su casa va a tratar de transmitirme a mí sus preguntas, porque es fabuloso. ¿Seguridad o libertad? ¿Vigilancia o libertad? Tenemos mucho sobre eso, especialmente en el instante en que este señor Edward Snowden ha creado tanto rollo con que si se va, si no se va de Rusia, si va para aquí, si va para allá, con el problema de que si tuvo el derecho de hacer lo que hizo o no tiene derecho a decir lo que ha hecho. Pues bien, y para eso hemos traído a una persona, en mi opinión, más indicada. Hemos traído aquí hoy a Julio Schilling, analista político y escritor, a quien han visto anteriormente aquí ustedes. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Jesús, por la invitación. Esa introducción un poquitico complicada que he hecho yo, me gustaría que usted la aclarara y dijera, en general, ¿cuál es el problema? ¿Cómo no? Edward Snowden, un excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional, recientemente divulgó información privilegiada a un periódico británico, The Guardian, donde daba a entender que la agencia donde él antiguamente trabajaba había solicitado por medio de una orden judicial a la empresa Verizon la lista de todas las llamadas de sus clientes de negocio. No conteniendo no el contenido, pero sí el registro, el tiempo, los números que llamaron dentro, las llamadas fuera de los Estados Unidos y llamadas dentro de los Estados Unidos. Una semana después, el mismo señor Snowden le dio a la revista, a la publicación alemana Der Spiegel, una información donde revelaba que los Estados Unidos estaba espiando aliados de la Unión Europea, embajadas, etcétera. Y eso pues ha causado, como usted bien lo mencionó, un revuelo mundial. Extraordinario, correcto. Y esto hay que entender que se hace bajo el amparo de la ley estadounidense. En otras palabras, en este caso la Agencia de Seguridad Nacional es la que está principalmente envuelto, pero no es la única que tiene acceso a esa información privilegiada. También lo tiene el FBI, también lo tiene la CIA y otras agencias de seguridad estadounidenses. Están amparados por una ley de 1978, la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de los Estados Unidos. Esa ley de 1978 que curiosamente fue introducida por Edward Kennedy y fue firmada por Jimmy Carter. Y hago esta mención porque esta controversia es realmente una controversia bipartidista, en el sentido que tanto la derecha como la izquierda está muy dividido, particularmente la derecha en cuanto a qué posición tomar, porque, como bien mencionaste, está en disputa la seguridad nacional versus libertades civiles. Pero esa ley estableció un tribunal, el Tribunal de los Estados Unidos para la Vigilancia de Inteligencia Extranjera, donde se le otorga la capacidad legal para emitir estas órdenes judiciales que tienen un término de 3 meses, son secretos, pero con el fin de confrontar las amenazas del terrorismo en los Estados Unidos. Entonces, definitivamente los Estados Unidos, basado en esa ley, tiene el derecho a espiar incluso a sus aliados. Totalmente, totalmente. Mira, la Agencia de Seguridad Nacional nos viene desde 1952. Le dio su formación el presidente Truman a solicitud del director de la CIA, porque en el fogoteo de la Guerra Fría, el director de la CIA pues le avisó de que tenían un sistema de inteligencia muy inferior.
Esta Agencia de Seguridad Nacional es diferente a las otras y hay que entender que se dedica principalmente a obtener información, inteligencia de comunicación e inteligencia radiomagnética. Es la principal fuente de registrar los señales de inteligencia para el cuerpo de defensa de los Estados Unidos. En otras palabras, tiene una importancia extraordinaria. Sin esa capacidad, estaría los Estados Unidos en alto riesgo. Y en cuanto al espionaje que se le dice a los aliados, hay que entender de que ese espionaje, esa vigilancia, es principalmente lo que se llama espionaje industrial. En otras palabras, no podemos olvidar que muchas empresas lamentablemente confabulan y sirven de complicidad a regímenes como el régimen de Siria, el régimen despótico de Siria. La empresa alemana Schutt Glasswerk le facilitó la producción de gas de sarín. La empresa Sirik, que estaba afiliada a la Siemens, que también tiene una oscura historia de colaborar con regímenes despóticos, contribuyeron por vendiéndole tecnología de un teflón muy sofisticado que tolera altos grados de calor, todo necesario para producir armas químicas. Entonces, no es una cuestión de simple antojo. El islamismo radical en América Latina tiene raíces muy profundas, no solo en términos de penetración para subversión directa, sino también en adquisición de empresas para lavar dinero. De manera de que este tipo de actividad, pese a que visto desde afuera, pues parece una inconsistencia de que, bueno, se están espiando. El problema es que si hasta ahora hemos tenido el concepto de que la Unión Soviética, la China, la misma Cuba, con la famosa base de Lourdes, que la tenía ahí pegadito aquí a Estados Unidos, atrás cuando los rusos estaban en ella, pues espiaban a Estados Unidos y espiaban todo, y siempre eso ha sido condenable, toda esa actuación tanto de China como de Rusia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos contrarrestar a Rusia y a China eso cuando nos digan que nosotros legalmente estamos autorizados a hacer ese espionaje? Dirán ellos también que ellos legalmente en sus respectivos países están autorizados a hacer ese espionaje sobre nosotros. Si tú supieras que eso fue la primera inquietud mía cuando todo esto se dio a luz pública. Pero no podemos establecer esa equivalencia entre uno y otro. Yo soy el abogado del diablo aquí. No, yo lo sé, pero y me alegro que tú hayas traído ese punto, porque las democracias no se hacen la guerra contra otras democracias. El despotismo, particularmente el despotismo totalitario, porque las dictaduras autoritarias principalmente son dictaduras intramuros para su propio país. En cambio, los regímenes totalitarios, como están por regla general avalados por ideologías radicales, tienen la necesidad de la expansión, sea es el islamismo radical, el comunismo, el fascismo, son ejemplos de regímenes ideologizados que requieren la expansión. De manera de que los sistemas de espionaje de Cuba comunista, de China comunista, de Corea del Norte, de Irán, obedecen ya no solo y mucho más allá de estar espiando a sus propios ciudadanos por medio de la policía política para evitar ninguna competencia para el poder, sino para precisamente penetrar a las democracias porque condicionalmente tienen que subvertir el orden del mundo democrático. Y eso es muy diferente. Ojalá, en mi estimación, los Estados Unidos tomaran una postura
más agresiva para promover la democracia en el mundo, que entonces sí sería llevarle la confrontación al patio de Dios, como lo hizo en efecto la administración de Ronald Reagan en su política frente al comunismo. Ahora bien, usted ahora está hablando hasta ahora de espionaje comercial, que todo esto se está haciendo basado en el espionaje comercial y hasta cierto punto en el espionaje contra el proceso ideológico, tanto de los musulmanes como del comunismo, cómo peligra en nuestro país frente a la amenaza de esta gente. Ahora, el ciudadano normal, los 300 millones de habitantes que hay en Estados Unidos, según lo que yo he leído y he escuchado, no soy un gran conocedor de esto, ¿están vigilados también? ¿Por qué, señores, por qué estamos todos vigilados? El contenido de las llamadas no es de una forma en masa lo que se está cuestionando. Primero, porque antes de llegar a eso, me gustaría tocar un poquitín de cómo está constituida ese tribunal secreto que se le llama, porque originalmente eran 7 jueces que son jueces federales nombrados por el juez presidente del Tribunal Supremo, ahora en este caso el John Roberts. A partir del ataque del 11 de septiembre con el Acto Patriota del 2002, se enmendó esa ley que mencioné de 1971, la Ley de Vigilancia Extranjera de los Estados Unidos, para dar mayor capacidad, reaccionando a los ataques del 11 de septiembre. De 7 jueces pasaron a 11 jueces. De esos 11, 10 son jueces republicanos, 1 es demócrata. Esto es parte del problema de la crítica y dependiendo, porque tenemos un presidente demócrata. Sin embargo, la mayoría de esos jueces pues son republicanos. Son términos de 7 años, lo que tienen que cumplir, y cada año se le toca a uno ser nombrado nuevamente. En otras palabras, se retira uno. ¿Cómo se llama el organismo ese? Es el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia de los Estados Unidos. Es un tribunal que no opera abiertamente en público por la naturaleza de lo que se está revelando. ¿Es designado por el presidente o por el Congreso? Está autorizado por la ley de 1978, que fue una de las recomendaciones del Comité Church, por nada menos que Frank Church, un demócrata de izquierda. Todo esto a raíz de las investigaciones después de la administración Nixon, pues pensaron para poder monitorear mejor, para tener una especie de control sobre la actividad de espionaje y la recolección de información privilegiada del gobierno norteamericano, pues fue presentado de esa forma. Gracias a la actividad, porque ese tribunal lo que emite son órdenes judiciales que les da el permiso a las agencias de inteligencia poder escuchar las ondas de las llamadas, cuando son internacionales, de poder penetrar el Internet. Se han capturado, el FBI en los últimos 3 años ha podido llevar a juicio exitosamente a 27 casos de alto perfil que están en la cárcel hoy gracias a lo que pudieron obtener por medio de ese sistema. La Agencia Nacional de Seguridad, la famosa agencia que lo que emplea son 30.000 personas. No piense que es un ejército de individuos que están en la calle. Gracias a esa ley se evitó un atentado al Capitolio norteamericano y el individuo responsable está cumpliendo 30 años de cárcel. En el 2009 se frustró un atentado a los subways de Nueva York gracias a la información que fue facilitado. En otras palabras, han habido condenas a un sinnúmero de terroristas operando en los Estados Unidos gracias a ese sistema que sin lugar a duda invade determinada privacidad de los ciudadanos. Pero la democracia, Jesús, y una sociedad libre y abierta es frágil. Y esa fragilidad, si no se protege, se corre riesgo de
no durar. Y no nos equivoquemos, no es mirando quien está viendo fantasmas en el closet, existe y hay una amenaza real a la seguridad nacional del mundo libre, diría yo. Y no es casualidad tampoco que un presidente demócrata, diría de izquierda, ha continuado con esta política que heredó y cuya política viene desde que se fundó esa institución, porque los enemigos son reales y no quieren quitarte el carro, no les interesa robarte la casa, te quieren quitar la libertad. Eso requiere un sistema, y en el mundo en que estamos viviendo hoy, con la alta tecnología, un mundo tan globalizado, donde los enemigos de la libertad se mueven y llevan diferentes caretas, hacen alianzas, como hemos visto, el islamismo radical y el comunismo, es necesario tener una defensa, pese a sus imperfecciones, que sin lugar a duda hay espacio para hacer enmiendas a ese tribunal, de nuevo, de 1978, volviendo, que fue enmendado en el 2002, teniendo mayor capacidad de informarse. Muy bueno, ese televidente y yo lo escuchamos a usted y vemos que estamos dentro de lo malo de que choca con el proceso de la libertad individual de la persona, nos da una seguridad tremenda, pero al mismo tiempo, como dicen que toda regla tiene su excepción, yo quisiera que usted me explicara si hemos tenido eso desde esa fecha, cómo surge un Wikileaks que fue hecho por un soldadito, que no fue hecho por ninguno de los grandes personajes, creó esta revolución en el mundo con Wikileaks, y ahora surge este otro Snowden, que lo que es un subcontratista. ¿Cómo esa gente con esta seguridad llegaba hasta manos de ellos el poder crear los problemas que han creado? ¿Falló la seguridad? ¿O es que aquí, en estos 30.000 que tiene la Seguridad Nacional, aceptan a estas personas? ¿O hay alguien ahí? ¿Dónde estuvo el problema en Wikileaks y en este Snowden? El mundo no es perfecto y esto es una demostración de eso. Yo cuestiono las motivaciones sinceras de Edward Snowden, porque habían otros canales donde él podría haber llevado su queja, llevado su premisa de que los Estados Unidos pues está extendiéndose demasiado en la privacidad de las personas. Está la prensa sin tener que divulgar, porque él firmó documentos de confidencialidad, documentos que ponen en peligro la vida de hombres y mujeres que se arriesgan a diario combatiendo el terrorismo con esta información que, a pesar de que no se ha hecho pública gran parte de ella, no es casualidad que quienes están cortejando a este individuo son regímenes despóticos, porque precisamente, a mi juicio y en mi estimación, Edward Snowden es muy probable que haya sido inducido en cierta medida porque existen alternativas. Podía haber ido ante un panel del Congreso y a puerta cerrada con los comités de inteligencia del Congreso haber divulgado esa información. Hubiera logrado el mismo propósito de denunciar esa premisa sin dar los detalles que ponen en peligro determinadas operaciones en los Estados Unidos. Y operaciones no son las que se han hecho públicas, porque eso no es nada. Operaciones de información que él debe de tener, que no ha hecho pública, pero seguro puedes estar de que está en las manos de los enemigos de los Estados Unidos y enemigos de la democracia. Bueno, aquí hay una realidad. Se sigue persiguiendo a Snowden, con mucha razón, los Estados Unidos, pero ya le hace creo que 2 semanas de que él se fue con el primer viaje que dio a China, de ahí a Rusia, está en ese aeropuerto del ruso, y todavía estamos creyendo que si lo logramos capturar de alguna manera, en cualquier forma, hay la posibilidad de evitar que todo lo que se llevó sea trasladado al enemigo, vamos a ponerlo así. ¿Cómo es posible? Si él se lo llevó,
con intenciones de dárselo al enemigo. Lo mismo ya lo tiene China, que lo tiene Rusia, que lo tiene el que él quiera. Sin embargo, seguimos creyendo que hay la posibilidad de evitar que eso llegue a esa gente. Claro. Yo creo que hay una urgencia de parte del gobierno estadounidense de saber exactamente qué es lo que él se llevó, qué información tiene, y sin lugar a duda, porque no podemos excusar esto simplemente con decir, bueno, es una imperfección, que lo es, pero yo creo que esto pues obliga precisamente una investigación de dónde fue esa filtración. Porque este es el problema con agencias que es muy difícil, no solo la Agencia de Seguridad Nacional, la CIA, la FBI, con la filtración de información de un calibre muy sensible, muy sensitivo, donde de nuevo pones en riesgo años de trabajo de la comunidad de inteligencia que existe para la protección de los estadounidenses y a la misma vez el resto del mundo libre. El 11 de septiembre Jesús cambió todo, porque una cosa es observar el terrorismo en la pantalla de tu televisor en Beirut, en Buenos Aires, en Alemania, pero cuando lo tienes no solo en tu patio, sino en el centro financiero del mundo, ya entonces, si eso se logró, y con un enemigo que no tiene freno, que no hace ninguna distinción entre un punto militar y los puntos civiles. La mayor parte de las víctimas fueron civiles, de manera de que este acto despiadado nos demuestra un enemigo que al no tener freno, el mundo libre tiene que reaccionar con medidas que en cierto sentido invaden sin lugar a dudas las libertades civiles. Ya tenemos las medidas, según me dice usted. ¿Cómo se puede evitar la existencia de otro Wikileaks o otro Snowden? Bueno, si a esos niveles tan bajos llega esa famosa inteligencia. Yo creo que tendrían que poner mecanismos, porque lo que tú has planteado ha sido una cuestión de mucho análisis. ¿Cómo es que un contratista de segundo rango pudo obtener toda esa información? Y eso, sin lugar a dudas, estoy seguro que se está investigando, y la inquietud, porque no podríamos pasar sin mencionar que sin duda, por ejemplo, un tribunal, ese tribunal que está otorgando esas órdenes judiciales, pese a que están limitados por 3 meses, tienen un alcance extraordinario en las manos de alguien con fines siniestros, podría ser un daño extraordinario. Eso es innegable. Me quedan nada más que 2 o 3 minutos y hay una pregunta para mí fundamental. Aquí recientemente yo traje al profesor Chirino y hablamos sobre el problema que llegué a la última pregunta diciendo, ¿hay libertad o no hay libertad? Porque inclusive ahora hay otros estados donde se están creando una serie de aparatos y organismos y cosas para chequearlo todo. O sea, se ha hablado hasta de el teléfono suyo apagado y el mío, pueden conocer esta conversación. Llegado a ese extremo, que según tengo entendido ya se ha llegado o se va a llegar, ¿existe o no la libertad? ¿La libertad es una palabra así entre comillas o el ciudadano en este momento es libre en Estados Unidos o está súper vigilado? La libertad de Jesús siempre es un cuchillo de doble filo. Esa misma tecnología que nos pueden estar grabando esta conversación, que pueden saber dónde estamos, es una tecnología que lo usa alguien para hablar con un familiar en Canadá o en Siberia. Entonces, la demanda popular busca esa tecnología, pero también tiene su lado oscuro. La libertad tiene que ir unida a la seguridad y al orden público. Si no, perece la libertad. Entonces, pero en estos momentos, de acuerdo con todo lo que hemos hablado, la seguridad prima sobre la libertad. Yo no los veo como... ¿Cómo compensa esto si existe esta vigilancia? Yo pienso que es un necesario mal. Un necesario mal por los tiempos que estamos viviendo, que de no haber ese tipo de vigilancia que provee determinada seguridad, la libertad correría riesgo de poder existir y no podríamos seguir permaneciendo una sociedad
abierta. Y si ese control cae, aquí mismo tenemos la facultad de elegir presidente cada 4 años, si cae en manos de un presidente que es producto de un equipo, que siempre se habla de conspiraciones, de un equipo, ya con ese poder en la mano no peligraría no solo la libertad de Estados Unidos, y la suya y la mía, sino la del mundo entero. En este tribunal, que es el que otorga esas órdenes judiciales, lo determina el juez presidente del Tribunal Supremo, no el presidente norteamericano. Entonces, pues, hay una distinción. Cada año hay un nuevo juez federal que compone ese tribunal secreto, si se le quiere llamar. Yo creo que se puede enmendar el proceso para dar una mejor intercomunicación con el cuerpo legislativo en términos de los comités de inteligencia, determinado acceso, pero sin lugar a duda es un necesario mal ese tribunal o su equivalente, porque es la única forma de poder resguardar la libertad y no tener que caer en una sociedad cerrada. Estimado televidente, en sus manos hemos dejado toda esta información. Mis preguntas, sus respuestas. Usted es el encargado de razonarla, de juzgarla y determinar qué es más importante, la seguridad o la libertad. Sin más, dándole las más expresivas gracias a Julio Schelling, se despide de ustedes. Gracias. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.